Pablo, tenemos un programa que va a ir a toda velocidad, pues está Hilda Chiche Duhalde para contarnos qué es lo que piensan en el peronismo destruido, según ella lo bautizó, a partir supuestamente de los Kirchner. Está Gustavo Grobo Copatel, el apellido más difícil de pronunciar, pero uno de los hombres que sabe del empresariado. Y usted tiene un informe que... ¿Y Pablo Fernández Blanco qué hace en todo esto? Usted tiene un informe que no nos podemos perder, que es Economía Explícita. Sí, las maniobras de Nicolás Duhovne para que le cierren los números. Otra que la que contaba recién Guillermo Dietrich. Duhovne se está amacando porque tiene que cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional, José, porque Macri tomó una decisión. No lo dijo expresamente, pero el equipo económico así lo sabe. Tienen que cerrar los números porque si bien eso puede resultar antipático, obviamente estamos hablando de un ajuste fiscal, si bien puede resultar antipático, como te decía, más antipático aún e impopular puede ser una crisis que le cueste aún más caro al gobierno de Mauricio Macri. Entonces acá te voy a contar cosas de las que se habla bastante poco, porque todos hablamos del ajuste, pero no de cómo está ocurriendo, cuál es la práctica, la mecánica de ciertas decisiones para que efectivamente cierren los números de déficit fiscal para este año y para el año próximo. Es que ahí hay un dato, Pablo, muchos que nos miran dicen, bueno, ¿qué está pasando con el dólar? Un dólar que parece no tener techo. ¿Qué pasa con el empleo? Un empleo que está cayendo. ¿Qué pasa con la pobreza que se incrementa? Digo, Duhovne tiene por un lado esto, que es cumplir con el Fondo Monetario Internacional, y por otro una sociedad que está en pretemporada de elecciones. Sí, pero es interesante lo que decís. ¿En qué piensa el equipo económico cuando piensa en la economía? No está pensando en las elecciones. Y en esto les creo, porque mucha gente va a pensar que no, te están engañando. ¿Qué ocurre? Primero, para Macri ahora está la economía. Digo, si no se sale de la tormenta, difícilmente haya un panorama mejor. Va a haber una tormenta permanente. Por eso es importante esto que te voy a contar. A ver, certificados de pago. Certificados de pago. Los ministerios en realidad tienen todos un presupuesto que está aprobado por el Congreso de la Nación, ¿sí? El número está, imagínate que vos estás a cargo de un ministerio X y tenés 100 pesos para gastar. Vos tenés el derecho de gastarlos, pero ¿sabés quién se encarga de firmarte el papelito para que finalmente la plata salga de tesorería? ¿El señor? Nicolás Duhovne, exactamente. ¿Qué empezó a hacer el equipo económico? Y obviamente se lo comentó al resto, a sus colegas del gabinete. Bueno, te mira los certificados de pago de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y eso genera una demora. Entonces, ya saben los ministros con qué bueyes están arando. Al demorarse la firma de los certificados de pago, se demora la ejecución presupuestaria y eso termina en un ahorro. ¿Está bien? Mirá, los expertos en presupuesto dicen que no. Ahora, también es cierto que se cambiaron las metas fiscales mientras el presupuesto se estaba ejecutando y obviamente va a haber que gastar menos. Entonces, este papelito que te tiene que firmar Duhovne es la primera barrera con la que se están encontrando los ministros. Pablo, un dato de la macro que vos das se replica en la micro, porque la mayoría de los directores de finanzas de pequeñas y medianas empresas, que son los que también tienen la firma en paralelo, la tiene en Hacienda Duhovne, están postergando los pagos y los datos que tenemos es que la cadena de pagos en las pequeñas y medianas empresas se está ralentizando con una luz amarilla que hay que tener en cuenta. Claro, claro. Bueno, eso es un signo de la marcha de la economía. Atención con eso. Lo mismo ocurre, como te decía, a nivel Tesoro Nacional. Restricción de los recursos aprobados. Un poco lo que te contaba antes. No me quiero poner muy técnico, pero en la jerga presupuestaria se habla de ejecución. Vos tenés un crédito y tenés un devengado, que es el uso de esos recursos. Ya Duhovne y su equipo le contó a todos los ministros que ese crédito vigente que figura en las cuentas para usar no lo van a tener por completo. Es decir, la plata que te aprobó el Congreso no la vas a tener disponible del todo. No vayas a patalear, señor ministro, porque no te la voy a dar del todo. Esto también está avisado. Otra cosa que está haciendo Duhovne, que tiene un poco que ver con los dos primeros puntos, tanto con los pagos como con el uso de los recursos, está pateando, como ocurre en el sector privado, el pago de ciertos bienes y servicios. El caso paradigmático para mí es la importación de gas de Bolivia. Hace poco conocimos que se debían unos 255 millones de pesos. Si querés te lo pongo en estos términos. Duhovne está jugando con la tarjeta de crédito, es decir, está jugando con los cierres de la tarjeta para financiarse y que los números le cierren mejor. Bueno, pero con cifras millonarias, multimillonarias. Y finalmente, José, y con esto terminamos, empezó una competencia entre los ministros para ver quién es más vivo. ¿Quién es más vivo? ¿Cómo más vivo? Te voy a contar por qué. Para ver quién es más vivo en términos de la asignación de recursos para obras.
¿Qué es lo primero que se ajusta cuando viene un ajuste de este tipo? Las obras. No es lo que recomiendan los especialistas, pero sí es lo más sencillo de ajustar. Me falta plata, tengo que hacer un puente. El puente no empezó, no lo hago entonces y tengo un ahorro y el puente veo cuando lo hago. Obviamente tiene otros problemas no hacer este puente, que obviamente es una metáfora. Hace aproximadamente 10 días llegaron comunicaciones a todos los ministerios dándole órdenes muy precisas sobre cómo tenían que armar el presupuesto que se va a presentar en el Congreso. ¿Cuáles son los proyectos que van a tener prioridad? Por ejemplo, los que tengan un mayor grado de avance físico. Imagínate, vos sos ministro y pedís plata para terminar un proyecto que tiene un avance del 70%, muy posible te la den. Ahora, si el avance de ese proyecto es del 5%, posiblemente no te la den y ahí está la competencia entre los ministros. Muchas gracias, Pablo. A vos.